Hola, ¿qué tal? Acá estamos con un freezer, el cual tiene una fuga, aparentemente en la línea de baja. No lo he dividido, pero es lo más común. Acá tenemos el manómetro, tiene 38 psi y lo dejé con 84. En sábado, domingo, lunes, 3 días. O sea que sería apto para un sellafugas. Pero como yo sellafugas no quiero comprar porque no sé lo que tiene, le voy a meter un sellafugas que yo sí sé lo que le pongo. O sea, algo que no se usa para sellar fuga, pero que sí lo puedo usar porque yo creo que lo va a tapar. Y sé lo que le estoy metiendo. Tiene un EGA 80 de 134. Vamos a cambiar de filtro. Poner apéndice acá para hacer carga, vacío y demás hierbas. Bueno, ahí corté el filtro. A ver cómo está adentro. Ahí tenemos todas las pelotitas. Esto estaba joya nunca taxi. Vamos a seguir preparando para hacer todo. Y seguimos. Bueno, ahí desoldé la baja. Tengo capilar y evaporador presurizado. Tenemos un poquito más de 100 psi. Tapamos acá para que no ingrese humedad. Bueno, vamos a ver. Según lo que parece, la pérdida está en baja. O sea, vamos a corroborar que así sea. Y después vamos a ver cómo hacemos para meterle el sellafugas. Marca Acme. Bueno, confirmadísimo. Está bajando por la baja. Ya tenemos menos de 100. Ahí estuve mojando para ver si tenía algo de espuma acá, alguna conexión, pero no. Así que bueno, ahora tengo que ver cómo introduzco el sellafugas.
Tal vez me baja un poquito ahí. Bueno, vamos a controlar. Se ve espumita. Bueno, acá tenemos afuera el compresor de este freezer, el cual se encuentra con pérdida. Le sacamos el aceite. El aceite está acá en esta lata de Mego 49 cortada. Y fíjense, está impecable. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un aditivo a este aceite para ver si podemos hacer que se tape la fuga. Ya volvemos. Bueno, ahora sí. Tenemos entonces el aceite. Tenemos entonces el aditivo que le voy a poner. Le puse aproximadamente 10 centímetros cúbicos. Saqué cuenta por la cantidad de aceite que lleva, le puedo poner hasta 25 centímetros cúbicos. Pero me pareció mucho. Ahora lo voy a mezclar bien. Bueno, ahí más o menos ya se ve todo homogenizado. Así que ahora a metérselo a la cañería. Sí, oyeron bien, a la cañería. Bueno, acá tenemos entonces el freezer sin motor. Como sabrán, ya le saqué el aceite, lo tengo acá mezclado con el aditivo. Ahí tengo el caño de succión y tengo el capilar puesto en la botella pescadora. Esa manguera azul está conectada a la bomba de vacío. En el caño de succión tenemos la manguerita que va a succionar el aceite. Esto sí o sí lo tenemos que hacer así para poder probar si tapa o no la fuga. Vamos a prender el sistema. Prendemos la bomba, abrimos el manómetro. Vamos a ver si succionamos Esta sería la única forma de hacer que la cañería se bañe de aceite por dentro. Después de esto, si llega a salir algo por acá, ya sabemos que bañó toda la cañería. A partir de ahí voy a poner el nitrógeno circulando al revés y le vamos a sacar el aceite. Entonces voy a tener la cañería bañada por dentro. Si tuviera la opción de desconectar el capilar, lo haría, pero no voy a cortar el freezer. Se la tomó toda, chingüengüencha. Bueno, una vez que succionó todo el aceite, paramos la bomba. Como el manómetro todavía está marcando un poco vacío, sigue circulando, digamos, burbujas que me van moviendo el aceite. Vamos a empujar con nitrógeno ahora. Ahí ya llegó casi a cero. Yo
no tiene más que succionar. Opa. Caen gotitas. Si quiere caer, que caigan de la cara. Pensé que iba a quedar más espeso. Bueno, vamos a empujar con nitrógeno ahora. Sacamos acá porque si no va a ser como el de las películas o de algún video que han hecho explotar una botella o un frasco. Hay que ser boludo. Esto lo ponemos acá. Debería salir aceite por acá, si es que llega. Bueno, antes de abrir el tubo siempre aflojen el regulador. Ahí está. Acá tenemos 30 PSI. Vamos a dejar que eso empuje. A ver si podemos llegar a que salga un poco o tape el capilar. Bueno, empujándolo de esa forma, tenemos 40 PSI, ya se retuvo porque no va a subir. Le pasé un poco, pero no quiere llegar hasta el capilar. O sea, el aceite, supónganse, cuando succionó todo llegó hasta acá. A partir de ahí que empieza a entrar aire, no va a subir. O sea, yo tengo que llenar desde abajo hacia arriba todo con aceite. Entonces cuando llegue al capilar, ahí sí va a salir. Si no, llega siempre aire. Entonces vamos a hacer algo diferente, pero tal vez funcione lo que yo hice. Vamos a dejarlo presurizado. Pero primero vamos a succionar del capilar. O sea, ahora voy a sacar el aceite que está mediante la botella y la bomba de vacío. Vamos a volver. O sea, lo que entró lo vamos a sacar y después vamos a tratar de ver si por el capilar podemos meter un poco. Bueno, ahí tenemos la bomba succionando. Debería de empezar a venir aceite. Llegando al vacío. Y como que no hay mucha circulación a través del capilar. Algo hay, pero poca. Así que probablemente llegó hasta el capilar el aceite.
capaz que ande bien la tapada de fuga. Bueno, ya con el aceite mezclado con el aditivo para que no tenga fugas, vamos a ponerle esa jeringa, o sea 5 centímetros cúbicos, lo vamos a introducir por el capilar para que vaya hacia el evaporador, y el resto se va a volver a poner en el compresor. La idea de esto es que se haga una pronta circulación de sella-fuga, porque la pérdida está en el evaporador. O sea, si lo pongo en el capilar, voy a llegar al evaporador de inmediato. Bueno, acá estamos otra vez con el freezer. Tenemos acá la bomba de vacío. Va a succionar por el caño de retorno al compresor. Y tengo la jeringa ubicada junto al capilar. Así que vamos a prender la bomba. Solita va a accionar la jeringa. Bueno, acá tenemos presurizado un poco más de 100 psi. Quedará hasta mañana. Ya tenemos, a ver acá, todo soldado, no controlé ninguna fuga ni nada. Ah, mira, tenemos una ahí. Tenemos otra acá. A soldar. Bueno, acá estamos. Han pasado un par de horas de un día al otro. Y tenemos más de 100 psi. Bajó 2 líneas, me parece. Bueno, acá estuve mojando lugares donde me perdí ayer. Me perdí acá. Y acá, que no había usado decapante cuando soldé. Vamos a ver si pierde la manguera. Bueno, lo voy a poner a hacer vacío. Ah, acá no controlé, a ver. No pasa nada. Bueno, lo vamos a poner a hacer vacío. Y vamos a probar a ver cómo resulta el mejunje que le puse. Bueno, ahí tenemos el vacío. Ahora sí te llegó el 8. Más o menos 1 hora y media de vacío le metí. Adentro.
Hora de la verdad. Marcha. Bueno, ya pincé la alta. Pasé lo que estaba en alta a baja. Se siente burbujeo porque el evaporador está lleno de aceite. Aceité con el mejunje. Así que a esperar a ver qué pasa. Bueno, ahí como vemos va enfriando 5.6, 8. Le va sacando ventaja a este. Este tiene el termómetro por acá. Y este, el bulbo, digamos, el bulbo tiene abajo y este por acá, cerca de los caños. Le llevaba 1 grado y ya le lleva 2. Viene con ventaja. Ahí tenemos la presión de baja. La otra ya no la mido más. Por ahora venimos bien. El mejunje que puse por lo menos no tapó cañería. Se ve que no contiene humedad ni nada que se le parezca. Es un sellafuga marca Acme, que debe ser igual a los que venden a precios exorbitantes. Están incomprables, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si anda bien o no. El tiempo lo dirá. Bueno, ahí venimos llegando a 8 bajo cero en este y casi 5 bajo cero en el del fondo. Seguimos bien. Sigue haciendo burbujeo. Está el aceite, tiene mucho aceite en el evaporador. Y tenemos 0 PSI. A seguir esperando. Bueno, ahí lo tenemos, menos 12, menos 8, retorno de 16, presión por sobre 0, está cargado por peso, lleva 160 gramos y eso es lo que tiene. Ahora le voy a poner que corte y mañana vemos cómo lo encuentro. Bueno, acá estamos nuevamente. Ha pasado toda la noche solito y sin cuidado. Y me encuentro acá con menos 1, menos 7.1, menos 4.5. Le puse un termostato momentáneo. Le puse acá un 30-30 con un cableado conectado al enchufe sin desconectar el termostato que tenía, porque bueno, como no lo había visto cortar y cuando giro la perilla estaba loca, o sea, giraba sin gollete,
Entonces le puse ese termostato para asegurarme que corte, y ahora se lo acabo de cambiar. Acá tenemos el termostato que tenía, es un termostato dual, y la perilla no tiene tope, se gira y se gira, o sea, no había Cristo que lo haga cortar. Por ejemplo, si uno lo quería poner como enfriador, sigue girando. Bueno, gira loca la perilla. Bueno, ahí ya tiene termostato nuevo. Vamos a ver qué hace. La presión ahora está en 4 PSI, más o menos. Fíjense cómo cambió el sonido del motor. No del motor, sino de la circulación. Ya no hay tanto burbujeo, señal de que el aceite que le puse el evaporador fue volviendo hacia el compresor. En cualquier momento lo vienen a buscar. Bueno, ahí lo tenemos, 16.9, más o menos esta altura. En el fondo, en el piso, tenemos 12.5, menos 12.5. Retorno tenemos 13 grados. Presión, estamos ahí en 0 clavado. Está con la carga de 160 gramos de 134, que es lo que lleva. Por ahora venimos bien. Ya cambiamos el termostato, así que ahora le voy a poner que corte a esa temperatura. Y mañana ya cuando vengo me lo encuentro más frío que hoy. Y le seguimos dando pedal. Bueno, otro día pasado. Miren, me encuentro con que está menos 20. Menos 16.3. 4 grados entre este punto y el fondo. Tenemos 13. Ahí. El sol está justamente ahí. Muy cerquita del compresor. El sonido cambió. Ya no se escucha tanto burbujeo. Se ve que el aceite fue devolviéndose hacia el cárter del compresor. La presión ahora está en negativo, como tiene que ser en un freezer de este tipo, con esta temperatura. Bueno, venimos bárbaro, che. El tema es, ¿durará? El tiempo lo dirá. ¡Qué bárbaro! 26 bajo cero. 22 abajo. Cada vez anda mejor. A ver, tenemos 11 en el caño de succión. La presión viene bajando, pero como viene bajando temperatura, estamos bien que baje la presión. Bueno, ahí tenemos otro día. Ya tenemos menos 26, menos 23. Retorno en 11.5. Presión sigue en negativo. Esto va andando cada vez mejor. El sonido del motor y la circulación también va mejorando. Todo apunta a que va bien, pero bueno, será cuestión de tiempo. Voy a poner en un comentario, lo voy a poner en fijado, digamos, cuando me digan el freezer no funciona, para que quede constancia del tiempo que aguantó. Si no pongo nada es porque no me avisaron nada. Esta gente es muy amiga, así que no va a pasar de que no me van a avisar. Seguimos pasando el parte. 28 bajo cero.
24, 13, y ahí tenemos la presión de baja. Joya, nunca taxi. Bueno, yo voy a dar por finalizado el video. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like, hagan lo que quieran. Nos estamos viendo la próxima. Saludos. No te pierdas la trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.